Bueno, jóvenes, vamos a dar inicio entonces. Vamos a empezar con el formulario. A ver, atiendo. No sé qué pasa. Espera un ratito, no sé qué pasó, por qué se hizo así. Ya. Bueno, a ver, atiendan entonces, jóvenes. El primer parcial con ustedes lo van a dar, ya saben, de mecánica de fluidos. Mecánica de fluidos se divide en dos partes, ¿no es así? Hidrostática e hidrodinámica, aunque también hay otras partes más que no la van a ver ustedes en esta materia, ya, que es la neumostática y la neumodinámica, ¿sí? Pero nosotros nos vamos a concentrar solamente en lo que es hidrostática y lo que es hidrodinámica. El día de hoy solamente les voy a dar el formulario de hidrostática, ¿está bien? Solamente el formulario de hidrostática. Para ello, jóvenes, fíjense de esta manera. A ver, ya está ya. Lo primero que les voy a dar son las fórmulas de la densidad, ¿sí? Muchos piensan que solamente hay una sola fórmula o hay una sola densidad, pero en realidad hay diferentes. Está la densidad volumétrica, la densidad lineal, la densidad superficial y todo lo demás. Ya, esperen un momentito, ahorita voy a empezar a escribir. Aquí vamos a colocar entonces, fíjense. A ver, está bien. Entonces lo que vamos a ver primero es la densidad, ¿ya? La densidad. Si está muy pequeña la letra, me avisan, ¿sí? Bueno, jóvenes, la densidad ustedes ya saben que simplemente es la relación que existe entre la masa por unidad de volumen. A veces es bueno saber la definición porque en base a la definición yo también puedo saber su fórmula. La densidad, jóvenes, se representa con esta letra griega, que ya muchos la conocen, que es la letra griega ρ, ¿ya? Ahí está. Entonces la densidad es igual a masa sobre el volumen, ¿no es así? Por lo tanto, aquí sabemos que la densidad en el sistema internacional se mide en kilogramos sobre metro cúbico, ¿ya? Obviamente todo en el sistema internacional. Bueno, jóvenes, después de la densidad tenemos también lo que es la densidad relativa. Ya, aquí vamos a colocar densidad relativa. A ver, denme un minutito, por favor, jóvenes, ahorita vuelvo. Listo. Bueno, jóvenes, entonces, ¿qué es la densidad relativa? La densidad relativa es la relación que existe entre la densidad de cualquier sustancia, ¿ya? Entre la densidad de cualquier sustancia con respecto a la densidad del agua, ¿sí? Por lo tanto, jóvenes, la densidad relativa, su fórmula es esta, ¿ya? Es igual a la densidad de cualquier sustancia dividido entre la densidad del agua, ¿ya? Esta fórmula, jóvenes, solamente es para sólidos y líquidos, perdón. Sólidos y líquidos, ¿ya? ¿Qué unidades tiene? Ya, la densidad relativa, jóvenes, es adimensional, no tiene unidades, ¿está bien? No tiene unidades, ¿sí? La densidad relativa. No se olviden que esa fórmula solamente es para sólidos y líquidos. ¿Y qué hay de los gases? Bueno, los gases, jóvenes, su densidad relativa se calcula con esta fórmula. Es igual a la densidad de cualquier gas, ya sea el aire, ya sea el nitrógeno, ya sea oxígeno, ¿ya? Dividido entre la densidad del aire, ¿ya? De esa manera se calcula la densidad relativa de los gases, ¿sí? Puede ser metano, ¿ya? Obviamente que aquí también esto es adimensional. Eso quiere decir, jóvenes, que no tiene unidades, no se olviden, ¿ya? No tiene unidades. Adimensional, ¿sí? Bueno, ¿qué más tenemos entonces? Luego, después de eso, tenemos lo que es, a ver, densidad relativa, ¿ya? Tenemos el peso específico. Peso específico. Ahí está. Pero un ratito, no sé qué pasó con la aplicación. Ya, listo. Bueno, jóvenes, el peso específico. El peso específico, jóvenes, se representa con la letra griega que es gamma, de esta manera.
y se calcula de la siguiente manera. El peso específico es igual al peso por unidad de volumen, y eso se mide en newton sobre metro cúbico, ¿sí? O también se puede calcular el peso específico de la siguiente manera. Es igual a la densidad por la gravedad. Las unidades obviamente son las mismas, ¿está bien? Newton sobre metro cúbico. Bueno, después de eso tenemos la gravedad específica. Aquí vamos a colocar gravedad específica. Bueno, jóvenes, la gravedad específica se calcula de la siguiente manera, ¿verdad, Tienda? Se puede colocar de esta manera, gravedad específica, ¿ya? La gravedad específica, jóvenes, es igual al peso específico de cualquier sustancia dividido entre el peso específico del agua. Ahora, no sé si se dan cuenta, pero aquí fíjense, la gravedad específica es peso específico de cualquier sustancia sobre el peso específico del agua. Eso se parece mucho a la densidad relativa. Y en realidad es lo mismo que la densidad relativa. ¿Por qué? Porque fíjense, ¿a qué es igual el peso específico? El peso específico es igual a la densidad de cualquier sustancia por la gravedad, ¿no es así? Sabemos que el peso específico es densidad por gravedad. Aquí, densidad por gravedad. Todo eso dividido entre la densidad del agua, que es abajo, por la gravedad. Y en este caso, fíjense, se simplifican las gravedades. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar lo mismo que tenemos aquí. Densidad de cualquier sustancia con respecto a la densidad del agua. ¿No es así? ¿Ya? Entonces, de esa manera ya tenemos algunas de las fórmulas más importantes, ¿ya? Y definiciones, ¿no? Luego tenemos lo que es la presión. La fórmula de la presión, que es uno de las variables que más vamos a ocupar nosotros, ¿ya? La presión. Bueno, jóvenes, en este caso la presión, si tienen dudas o si tienen consultas, me avisan, ¿ya? La presión, jóvenes, se define o se expresa de esta manera. La presión es igual a fuerza sobre área. Y las unidades en las que se mide es newton sobre metro cuadrado o pascales, ¿sí? De esa manera se calcula, jóvenes, lo que es el valor de la presión. ¿Alguien que tenga alguna duda? ¿Alguien que tenga alguna consulta? ¿Hasta ahí? ¿Nadie? No. Ya. Vamos a continuar, jóvenes, con lo que es, a ver, presión hidrostática. Es uno de los conceptos también fundamentales que ustedes van a llevar casi toda la parte de del primer parcial. ¿Sí? Presión hidrostática. No sé qué es lo que tiene la aplicación hidrostática, ¿no? Ya. Escribe muy lento ahorita. Ya. Ahí está, presión hidrostática. Bueno, jóvenes, la presión hidrostática es la presión que ejerce la columna de un líquido, ¿sí? De un fluido. Ya pueden ser líquidos o pueden ser gases, pero por lo general es más recomendable con los líquidos, ¿ya? ¿Cómo se calcula la presión hidrostática? Bueno, su fórmula, ahorita les voy a dar. La presión hidrostática, fíjense, ¿ya? Ahí está, presión hidrostática es igual, jóvenes, a la densidad por la gravedad y por la altura. ¿Está bien? Densidad, gravedad y altura. Listo. Densidad, gravedad y altura. Y obviamente, la presión hidrostática, al igual que la presión, tiene las mismas unidades. ¿Sí? Lo único que hemos hecho es cambiar simplemente el nombre, ¿no? Aquí se mide en newton sobre metro cuadrado. No entiendo por qué está así esta burrera. Ya. Aquí es o pascales, ¿no es así? Listo. Bueno, jóvenes, después de la presión hidrostática, también vamos a ver lo que es la presión atmosférica. A ver, ah, presión atmosférica, ¿no? Ya, espérenme un ratito, por favor, no sé qué es lo que tiene la aplicación, la voy a reiniciar mi tablet
para que podamos, que es que trato de escribir rápido y no escribe medio ilegible. Y esperemos un momentito, ahorita vamos a continuar ya. Bueno, jóvenes, entonces, como les estaba diciendo, la presión la presión atmosférica, ya les voy a dar un poquito de teoría mientras voy reiniciando la aplicación. Ya, la presión atmosférica, jóvenes, simplemente es la presión que ejerce la columna de aire, ¿ya? O sea, la atmósfera. Sí, la atmósfera obviamente está compuesto por aire, ¿no? Ay, demonios, no quiere entrar. Espera un momento, a ver. Ya, a ver. Vamos a hacer la prueba de nuevo. Ya, entonces aquí es presión atmosférica. Ya, van a disculpar, no puedo reiniciarlo. Atmosférica, ahí está. Ya, entonces jóvenes, de esa manera tenemos la presión atmosférica y como les estaba diciendo, la presión atmosférica simplemente es la presión que me ejerce la columna de aire, ¿no es así? Ay, perdón. Aquí está. Entonces, ¿cuál sería su fórmula? En realidad, la presión atmosférica, jóvenes, no tiene fórmula, ¿ya? A ver, así que, espera un ratito, mejor en vez de presión atmosférica les voy a dar la fórmula de la presión absoluta, que está en función de la presión atmosférica. Ya, espera un ratito. No había olvidado eso. Ahora sí. Aquí vamos a colocar presión absoluta. Ya, presión absoluta. Ya, como les decía, la presión absoluta en este caso, jóvenes, está en función de la presión atmosférica. Fíjense, a ver, presión absoluta se presenta de esta manera con un cero ahí, ¿ya? O una O, igual como ustedes quieran ponerlo. Ya, entonces la presión absoluta, jóvenes, es igual a la presión manométrica, ¿ya? A la presión manométrica más la presión atmosférica. ¿Ya? Más la presión atmosférica. Ahora, muchos de ustedes saben que la presión atmosférica tiene un valor de una atmósfera, ¿no es así? Pero nosotros necesitamos saber el valor de la presión atmosférica en el sistema internacional. No puedo yo manejar una atmósfera o 760 milímetros de mercurio, ¿ya? No podemos manejar ese tipo de unidades, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el valor de la presión atmosférica? Aquí les voy a dar. 101.300. Exacto. Es 101.325, ya, 101.300, demonios, ya, 325, ya, pascales, ¿no es así? Ahí está, ya, 101.325 pascales, ya, ese es el valor, jóvenes, de la presión atmosférica, ya. Ahora, ¿qué es la presión manométrica? Bueno, jóvenes, la presión manométrica simplemente es igual a la presión hidrostática. ¿Está bien? Simplemente es igual a la presión hidrostática. Pero ¿qué pasa si yo tengo más de un líquido en un balde? Cuando ustedes tienen más de un líquido en un balde o en un recipiente, bueno, jóvenes, en ese caso, chicos, ya, la presión manométrica es igual a la presión hidrostática de todos los líquidos que se encuentran en el recipiente. ¿Sí? ¿Está bien? Pero básicamente, como les dije al principio, la presión manométrica, la mayoría de los docentes siempre dicen que es igual a la presión hidrostática directamente, ya, pero en realidad ya les dije que es igual a la suma de todas las presiones hidrostáticas de los líquidos. ¿Está bien? Vamos a trabajarlo de esa forma, a ver, espera un ratito. Quisiera dibujárselos, pero no puedo porque está muy lento esto. Y trato de escribir rápido y se hace horrible la letra. Ya, ahí está. Bueno, jóvenes, después de esto, ¿qué más vamos a ver? Parte de hidrostática también tenemos los conceptos que son de principio de Pascal y principio de Arquímedes, ¿ya? El principio de Arquímedes es la parte más importante de lo que es hidrostática. La mayoría de las preguntas o de los exámenes están en función al principio de Arquímedes,
¿sí? Pero de todas maneras, igual, obviamente, les tengo que enseñar lo que es el principio de Pascal, ¿ya? Principio de Pascal. Aquí vamos a colocar, ya, para no tardar mucho, porque cuando escribo mucho más bien solo las fórmulas, voy a escribirlo mejor, ¿ya? Más rápido porque lo voy a escribir así. Está muy lento todo. Ya. Entonces, jóvenes, como les dije, vamos a ver lo que es el principio de Pascal. Ya. Aquí solamente voy a escribir las fórmulas entonces. Espera un ratito. Listo. Ya. Bueno, jóvenes, para el principio de Pascal, ya, nosotros debemos conocer el concepto. ¿Ya? En el concepto del enunciado del principio de Pascal me dice que todos los fluidos que se encuentran confinados, ¿ya? Que todos los fluidos que se encuentran confinados, y si se le aplica una presión, esa presión se transmite íntegramente por todos los puntos del recipiente que lo contiene con la misma intensidad. O sea, básicamente todo lo que les acabo de decir me indica esto. Me indica, jóvenes, que la presión, ¿ya? Me indica que la presión es constante. En todos los puntos la presión es constante. ¿Sí? En todos los puntos la presión es constante. Es lo único que me indica lo del principio de Pascal. Pero entonces, ¿cómo yo aplico lo que es el principio de Pascal? Bueno, jóvenes, la aplicación más importante del principio de Pascal es la prensa hidráulica. Eso lo vamos a ver igual nosotros en el laboratorio, porque ustedes son mis alumnos, ¿no? En el laboratorio. Entonces, jóvenes, fíjense, la prensa hidráulica más o menos tiene esa forma gráfica. ¿Ya? Aquí lo estoy dibujando, fíjense. Gracias a este principio, jóvenes, tenemos todo lo que son los sistemas hidráulicos, ¿sí? Los líquidos, los frenos y todo lo demás, todo lo que es sistema hidráulico, ¿ya? Fíjense, este más o menos es una prensa hidráulica. Aquí nosotros tenemos un émbolo, ¿ya? Y aquí tenemos nosotros otro émbolo. ¿Qué son los émbolos o pistones? ¿Sí? ¿Qué son estos émbolos? Ustedes han debido ver en alguna ocasión, bueno, no han debido ver en alguna ocasión, han debido ver en múltiples ocasiones que las jeringas, es así como nosotros podemos confinar un fluido. El fluido se puede confinar en un recipiente, jóvenes, si tenemos un sello hermético. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo yo le doy un sello hermético? Ustedes han debido ver ya las jeringas que tienen un recubrimiento de plástico, de goma, ¿no es así? En la parte de arriba, donde está el pistón. A ver, el pistoncito, jóvenes, son esos, cuando ustedes le aplican presión a la jeringa, ¿no es así? Le aplicamos presión, ese es el pistón, ¿ya? Fíjense, porque aquí no lo terminé de dibujar, porque el pistón más o menos viene de esta forma. ¿Va? Pero un ratito, a ver. El pistón más o menos sería de esa forma. Ahí y ahí. Es así. Y aquí tiene una cosita para que nosotros podamos empujarlo. ¿Ya? Más o menos de esa forma es como se dibujaría una prensa hidráulica, ¿no? O una jeringa, digamos, ¿no? Fíjense, esta sería la gomita y me genera el sello hermético que es donde se encuentra el líquido aquí adentro, ¿ya? Bueno, la cuestión, jóvenes, ya, la cuestión es lo siguiente. Como les dije, el principio Pascal me indica lo siguiente, que cuando se le aplica presión a un fluido que se encuentra confinado, ese se transmite íntegramente por todos los puntos del recipiente que los contiene, con la misma intensidad. O sea, fíjense, volvamos hacia atrás, recapitulemos una cosa, que es la presión hidrostática. La presión hidrostática, la presión hidrostática es igual a la densidad por la gravedad por la altura. Si en alguna pregunta teórica de algún examen les preguntara en función de qué está la presión hidrostática, es evidente que está en función de la densidad y de la altura, ¿ya? Mientras más alto sea la columna de agua, ¿no es así? Mayor va a ser la presión. Mientras sea poquito la columna de agua, menor va a ser la presión. ¿Está bien? Ahora, esta prensa hidráulica está lleno de agua. Eso quiere decir que en este punto, fíjense, este es el punto A y ese es el punto B. ¿Dónde debería ser mayor la presión hidrostática, jóvenes? ¿En A o en B? ¿Qué dicen ustedes? A ver. En B. Venga. Ya, En ya. ambos puntos. No, ya, claro. Por eso les pregunté, ¿dónde debería ser mayor la presión?
Olvídense de que está encerrado el agua. Jóvenes, ¿quién soporta mayor presión del agua? ¿El punto A o el punto B? B. Punto B. Ya, B. exacto, jóvenes. El punto B debería soportar mayor presión. ¿Por qué? Porque tiene mayor altura, ¿no es así? Fíjense, desde aquí hasta aquí arribita es la columna de agua que soporta este punto. Pero el punto B soporta desde aquí hasta aquí todo el peso del agua, ¿no es así? ¿Ya? Entonces, en el punto B debería haber mayor presión. Pero, ¿qué pasa con el principio de Pascal? Como el fluido se encuentra encerrado, en esos dos puntos la presión es igual, ¿ya? Porque ya les dije que el principio de Pascal dice que cuando se le aplica presión a un fluido que se encuentra encerrado o confinado, ese se transmite íntegramente por todos los puntos del recipiente que lo contiene con la misma intensidad, o sea, con la misma presión. En este punto, en el punto A y en el punto B, las presiones son iguales, o en este punto, o aquí, o aquí, 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 no importa, en cualquiera de estos puntos, siempre la presión va a ser la misma. ¿Por qué? Porque el fluido se encuentra encerrado, porque el fluido se encuentra sellado, ¿ya? Herméticamente, obviamente, ¿sí? No hay fuga de fluido, ¿no es así? Entonces, fíjense, a ver, ¿cuál sería la fórmula entonces para este caso? Como yo tengo dos pistones o dos émbolos, fíjense, a este punto le voy a llamar el punto número 1 y a este punto le voy a llamar el punto número 2. Ah, ya está, ya, ahora sí ya está más fluido. Eso quiere decir, jóvenes, que si las presiones son constantes, la presión en el punto 1 va a ser igual a la presión en el punto 2, ¿no es así? Porque la presión es constante, dice, ¿no? La presión en el punto 1 y la presión en el punto 2 son iguales. Ahora, ¿a qué es igual la presión? Aquí está la fórmula. La presión es igual a gravedad, a fuerza sobre área. Por lo tanto, jóvenes, aquí yo tendría que la presión 1, en función a esta igualdad, que la presión 1 es igual a la presión 2, yo tendría lo siguiente, que la fuerza 1 sobre el área 1 es igual a la fuerza 2, ¿ya? Es igual a la fuerza 2 sobre el área 2. Y esa sería la fórmula para el principio de Pascal, pero no es la única, ¿sí? Esa sería la fórmula que tendríamos para el principio de Pascal. ¿Por qué lo coloqué de esa manera? Porque el presión 1 es igual a fuerza 1 sobre área 1. Eso es igual a presión 2 y la presión 2 es igual a fuerza 2 sobre área 2. ¿Ya? De esa manera. Ahora tiendan a ver, jóvenes, el siguiente no es una fórmula, pero por lo menos sí es un análisis matemático que se lo hace de la siguiente manera. ¿Ya? Fíjense, a ver, atiendan. Imagínense que está el pistón pequeño aquí, ¿no? Bueno, está ahí, digamos, ¿no? Pero yo lo empiezo a empujar ese pistón porque quiero levantar un cuerpo más pesado, porque para eso sirve la prensa hidráulica, para ahorrar el esfuerzo y para levantar cuerpos. Bueno, en realidad tiene varias definiciones, pero todas las definiciones es lo mismo, ¿no? Sirve para ahorrar el esfuerzo. Otra sirve para levantar cuerpos pesados. Otra sirve para amplificar la fuerza, ¿ya? Bueno, jóvenes, entonces, imagínense que este pistón pequeño baja hasta aquí. Lo voy a dibujar, fíjense, a ver. Lo voy a dibujar el pistón pequeño ahí, y ahí está. Fíjense, el pistón pequeño ha bajado una altura. Como ese es el punto 1, le voy a llamar a que ha bajado una altura H1. Ahora, imaginémonos que el pistón ancho estaba por aquí abajo. ¿Ya? Imaginemos que el pistón ancho estaba por aquí abajo. ¿Ya? El pistón ancho estaba aquí abajo y luego ha subido hasta allá arriba. Entonces ha subido una altura 2. ¿No es así? ¿Sí? Bueno, jóvenes, entonces, si yo les dijera que el pistón chiquito o el pistón angosto ha bajado 20 centímetros y en alguna pregunta de examen me pide calcular cuánto ha subido el pistón ancho, entonces, ¿cómo lo podría calcular yo eso? Bueno, jóvenes, para calcular eso es sumamente sencillo, por eso se hace un análisis nada más y acordarse un poco de la teoría. El principio de Pascal ya les dije que lo primero que me indica es que el fluido se encuentra confinado o encerrado, ¿ya? Entonces, fíjense, aquí lo vamos a dar un poquito de zoom. En esta parte pequeña de aquí, de lo que ha bajado el pistón pequeño, ha bajado desde aquí hasta aquí, ¿ya? Ha desplazado una cierta cantidad de agua, ¿no es así? Un volumen, ¿ya? Entonces, a ese le vamos a llamar volumen 1. Ahora, cuando este pistón ancho ha subido desde aquí hasta este punto, ¿ya? También ha subido un determinado volumen. A ese le vamos a llamar volumen 2. ¿Ya? Ahora, como el fluido se encuentra confinado, jóvenes, o sea, encerrado, ¿ya?
Si yo con el pistón pequeño he desplazado 1 litro de agua aquí hacia abajo, ¿cuántos litros de agua tienen que subir aquí arriba? ¿Alguien sabe? 1 litro. Un litro. Exacto, 1 litro. No puedo yo subir más de 1 litro, ni tampoco puedo subir menos de 1 litro, porque obviamente el fluido se encuentra encerrado. ¿No es así? Eso quiere decir que el volumen 1 y el volumen 2 son iguales. Aquí lo vamos a anotar. Volumen 1 es igual al volumen 2. ¿Ya? Ahora, pareciera que todo se complica. ¿Cómo yo voy a calcular el volumen de esto? Desde aquí hasta aquí, ¿cómo puedo calcular el volumen de aquí? O el volumen de aquí. ¿Ya? Es sumamente sencillo. ¿Por qué? Porque fíjense, a ver, díganme ustedes, ¿qué forma tiene esto? Desde aquí hasta aquí, ¿qué forma tiene? Un cilindro. Exacto. Cilindro. Y de aquí a aquí también tiene una forma de cilindro, ¿no es así? En ambos Sí. casos tenemos un cilindro. Entonces, el volumen 1 es el volumen de un cilindro y el volumen 2 es el volumen de otro cilindro. Entonces, ¿cómo yo calculo el volumen de un cilindro? Bueno, jóvenes, ya ustedes ya han pasado física 1, ya saben más o menos las fórmulas de las figuras geométricas. Si yo quiero calcular el volumen de un cilindro, sería aquí área 1 por altura 1. O también es igual a el área 2 por la altura 2. De esa manera nosotros calculamos, jóvenes, ya la altura, ¿sí? Obviamente que me tiene que dar de dato el diámetro o el radio de este pistón pequeño y obviamente me tiene que dar el diámetro o el radio de este pistón ancho, ¿sí? En este caso puedo calcular la altura 1 o puedo calcular la altura 2. En la pregunta me puede decir que el pistón baja 10 centímetros, ¿cuánto sube? O me puede decir la pregunta que el pistón ancho sube 5 centímetros, entonces ¿cuánto baja el pistón pequeño? ¿No? De esa manera me puede hacer las preguntas correspondientes para ese tipo de ejercicio, ¿ya? Espera un ratito, a ver, ya. Ah, no sé por qué sale así. Espera un rato. Y bueno, jóvenes, de esa manera, chicos, tenemos lo que es el principio de Pascal, ¿sí? Ahora vamos a ver lo que es el principio de Arquímedes. Ya, el principio de Arquímedes es bonito, es bien, digamos. Ya vamos a ver cuando empecemos a ver los ejercicios. Hacemos esta fórmula más y luego nos enfocamos a hacer los ejercicios. Ahora sí, principio de Arquímedes. Ahora sí puedo escribir más rápido. Ya, de Arquímedes. Bueno, jóvenes, entonces, en el principio de Arquímedes vamos a ver 3 casos diferentes, ¿ya? Pero al igual que el principio de Pascal, el principio de Arquímedes tiene su propio enunciado, o sea, tiene como su ley, ¿no? ¿Qué me dice el principio de Arquímedes? Bueno, jóvenes, ahora tienen esa partecita. El principio de Arquímedes me dice que cuando un cuerpo se sumerge total o parcialmente, ¿ya? Este experimenta una fuerza vertical hacia arriba que se llama empuje, ¿sí? Que se llama empuje. Y el empuje, jóvenes, es igual al peso del líquido desplazado, ¿ya? Ustedes ya han debido escuchar la historia de Arquímedes, ¿no es así? ¿Ya? Él tenía un trabajo de determinar si todo el oro que le había dado, que si todo el oro que le había dado el rey a ¿cómo se le llama? A los que hacen las coronas, ¿no? Quería saber el rey si esa corona era 100% de oro, ¿ya? Y como la corona tenía una forma irregular, Arquímedes no podía usar una fórmula matemática para poder calcular el volumen de la corona, pero sí sabía su masa, porque no es así, saben todos, en esa época ya se sabía cuánto era la densidad del oro. Lo que tenía era la masa, pero no tenía el volumen, y ese era su problema, determinar el volumen de la corona, ¿ya? Y en una de esas, cuando Arquímedes o se quería bañar, ustedes saben que llenó la tina, se echó y se dio cuenta que el agua rebalsaba, ¿ya? Y ese es el punto más importante del principio de Arquímedes, que el volumen que se sumerge, jóvenes, es igual al volumen que se bota, o sea, al volumen desplazado, ¿sí? O sea que si ustedes quieren calcular su propio volumen de su cuerpo, entonces tendrían que hacer lo mismo que ha hecho Arquímedes, ¿no es así? Llenar una tina, meterse y recibir todo el agua que van a desplazar y luego, bueno, agarrar todo el agua que van a desplazar en un recipiente donde puedan medir, ¿no es así? Donde puedan medir el volumen de su cuerpo, ¿ya? Entonces, eso fue lo que hizo simplemente Arquímedes. Pero ahora, rescatando lo que decía su enunciado, me decía el enunciado que el empuje es igual al peso del líquido desplazado.
Ustedes han debido ver el efecto del empuje. En qué parte? Cuando ustedes han debido, cuando van a la piscina, han debido siempre llevar una pelota y han tratado de meter la pelota, han tratado de sumergir la pelota, ¿no es así? ¿No es así? Entonces, cuando ustedes sumergían la pelota y lo soltaban, ¿ya? Obviamente la pelota salía disparado, ¿no? Ahí hay dos efectos. Uno es el empuje y el otro es, jóvenes, la densidad de la pelota que tenía. Porque obviamente la pelota tenía aire y la densidad del aire es menor que la densidad del agua. ¿Ya? Bueno, jóvenes, entonces en este caso, el principio de Arquímedes, vamos a rescatar el primer punto, ¿ya? En lo que dice el enunciado, que el empuje es igual al peso del líquido desplazado. ¿Ya? No se olviden, por favor, que esto es peso del líquido, lo voy a abreviar ahí, desplazado. ¿Sí? Bueno, jóvenes, entonces de esta igualdad nacen las demás condiciones o las demás fórmulas que vamos a ver. ¿Sí? Por ejemplo, si el empuje es igual al peso del líquido desplazado, ¿a qué es igual el peso? ¿A qué es igual el peso, jóvenes? ¿A qué sería igual el peso, chicos? Masa por gravedad. Exacto, el peso es masa por gravedad, pero aquí dice peso de líquido desplazado, por lo tanto sería masa de líquido desplazado por la gravedad, la única diferencia, nada más. ¿Ya? Ahora, si el peso es igual a masa por gravedad, ¿a qué es igual a masa? ¿Dónde me voy para saber a qué es igual la masa? Me vengo aquí. De aquí despejen la masa. ¿Y a qué sería igual la masa? Densidad por volumen. Exacto. Ahora, fíjense qué dice. Masa de líquido desplazado. Eso quiere decir que el empuje va a ser igual. Si aquí dice masa de líquido desplazado, entonces va a ser igual a la densidad de líquido desplazado por el volumen de líquido desplazado y por la gravedad. ¿No es así? ¿Ya? Bueno, jóvenes, entonces esta de aquí es la fórmula general. ¿Sí? Es la fórmula general del principio de Arquímedes. Por lo tanto, chicos, vamos a ir a la segunda condición. En la segunda condición vamos a ver lo siguiente. Punto número 2, ¿no? Ya hemos visto el punto número 1 del principio de Arquímedes. En el punto número 2, jóvenes, hay condiciones, como por ejemplo, si la densidad del cuerpo es mayor que la densidad del líquido, ¿ya? ¿Qué pasa con el cuerpo, jóvenes? Ustedes, ¿qué dicen? A ver, ¿qué pasa con el cuerpo? ¿El cuerpo se hunde por completo, se sumerge por completo o el cuerpo flota? Se sumerge por completo. Exacto. Cuando el cuerpo joven se sumerge por completo, ¿ya? Este volumen de líquido desplazado, si esta condición obviamente se cumple, el volumen de líquido desplazado, jóvenes, es igual al volumen total del cuerpo. Aquí lo vamos a anotar. Volumen total del cuerpo. Listo. Entonces, ¿qué pasa con esta fórmula? Entonces, esa fórmula va a cambiar un poco. Me va a indicar que el empuje, jóvenes, es igual a la densidad de líquido desplazado por el volumen total del cuerpo. Y todo esto por la gravedad. ¿Sí? ¿Ya? ¿Por qué? Bueno, jóvenes, entonces, fíjense, yo tengo esta caja. Digamos que esta caja es pesada, ¿ya? Y se hunde por completo. Entonces, yo no, a veces en un ejercicio no les van a dar el volumen de líquido desplazado, pero sí me va a dar las dimensiones de esta caja. Digamos, 10 centímetros, aquí 6 centímetros y de espesor 3 centímetros. Con esos datos yo puedo calcular el volumen de este cuerpo, ¿no es así? Por eso es que aquí, en este segundo caso, sí o sí la densidad del cuerpo tiene que ser mayor que la densidad del líquido, y si eso se cumple, el volumen del líquido desplazado es igual al volumen del cuerpo. O sea, sería igual al volumen de este cuerpo. Y este cuerpo yo lo puedo calcular. Yo puedo calcular el volumen de este cuerpo porque es un paralelepípedo, ¿no? Este de aquí es un paralelepípedo. Muchos dicen que es un rectángulo, pero no. En 3 dimensiones, jóvenes, esto es un paralelepípedo. ¿Sí? Es la figura más común que ustedes van a ver. Si ustedes se miran a su derecha, miran a su izquierda, lo primero que van a ver va a ser un paralelepípedo. ¿Sí? Es la figura geométrica más común que hay
en nuestro entorno, ¿ya? Bueno, jóvenes, entonces de esta manera yo calcularía, jóvenes, el empuje. Cuando un cuerpo se sumerge por completo, de esta manera yo calculo el empuje, ¿ya? Pasemos al punto número 3. Una cosa muy importante, no nos olviden aquí, que la segunda condición es cuando se sumerge por completo. Se sumerge totalmente, ¿no? Porque en el enunciado de Arquímedes, ¿se acuerdan que les dije? Cuando un cuerpo se sumerge total o parcialmente, parcialmente es cuando está flotando. ¿Ya? Punto número 3, entonces, jóvenes, en este caso, vamos a hablar que la densidad del cuerpo es menor que la densidad del líquido. ¿Sí? La densidad del cuerpo es menor que la densidad del líquido. En este caso, ¿qué es lo que pasa con el cuerpo? ¿El cuerpo flota o el cuerpo se hunde? Flota. Exacto. En este caso, jóvenes, el cuerpo empieza a flotar. ¿Ya? Ahora les voy a hacer una pequeña gráfica para que puedan entender una cosa muy importante. Imaginemos que este es un recipiente, puede ser un balde, una bañera, lo que quieran. Y yo voy a colocar una pelota, que es el objeto más común que flota. ¿Sí? Ahí está. Ahora, aquí cuando la densidad del cuerpo era mayor que la densidad del líquido, el volumen de líquido desplazado era igual al volumen total del cuerpo. Ahora que el cuerpo aquí no se hunde por completo, ya no puedo decir que el volumen de líquido desplazado es igual al volumen total del cuerpo, porque el empuje, jóvenes, está en función del volumen que se encuentra sumergido, ¿ya? No se olviden eso. El empuje está en función del volumen sumergido, y aquí el único volumen que está sumergido solamente es esto, no es toda la pelota, es parte de la pelota, ¿sí? Entonces, eso sería el volumen PS. ¿Qué es el volumen PS? Es el volumen de la parte sumergida o de la porción sumergida. De esa manera. ¿Sí? Entonces aquí, jóvenes, cuando la densidad del cuerpo es menor que la densidad del líquido, ¿a qué es igual el volumen del líquido desplazado? Es igual al volumen de la parte sumergida. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaría con la fórmula del empuje? Bueno, el empuje simplemente va a ser igual a la densidad de líquido desplazado por el volumen de la parte sumergida por la gravedad. Esa sería su fórmula en este caso, ¿sí? No se olviden, por favor, que en este caso el cuerpo se encuentra sumergido parcialmente, ¿no? Como se puede ver en la figura. Entonces, jóvenes, no se olviden, el empuje está en función del volumen sumergido. En esta condición, en este caso, que es el segundo caso, el cuerpo se hunde por completo. Por eso yo tomo todo su volumen. En este caso, el cuerpo no se sumerge por completo. Entonces, ¿qué volumen yo tengo que tomar en cuenta? Solamente tengo que tomar en cuenta el volumen que se ha sumergido, o sea, todo lo que está por debajo del nivel del agua. Bueno, y no solamente agua, ¿no? Porque no siempre vamos a usar agua, sino que también a veces se usa mercurio o cualquier otro líquido, ¿ya? Siempre va a ser el volumen que se encuentra por debajo del nivel del agua. Bueno, jóvenes, eso va a ser todo por hoy día del formulario. Vamos a empezar a hacer algunos ejercicios, ¿ya? Ahora, lo que no les expliqué aquí simplemente son lo que es los tubos en U, pero eso es sumamente sencillo, así que directamente se los voy a aplicar con un pequeño ejercicio, con dos ejercicios, ¿ya? A ver, espérenme un ratito, a ver, voy a hacer una cosa. Voy a cambiar de asiento, que el asiento es... Ya. Bueno, jóvenes, ahora sí, pasemos. Ese es otro espacio que dejé para algunas fórmulas más. ¿Ya? Bueno, jóvenes, aquí tenemos este ejercicio. Fíjense, la pregunta nos indica lo siguiente, ¿ya? Un tubo en U contiene mercurio, ¿ya? Un tubo en U contiene mercurio y en una de sus ramas se ha convertido una columna, se ha vertido, no es convertido. Ahí está. Porque eso de todas formas igual se los voy a pasar en PDF. Ya, fíjense ahí está. Entonces, en una de sus ramas se ha vertido una columna de agua de altura 60 centímetros. Y en la otra
un líquido de densidad de 6 gramos sobre centímetro cúbico y una altura de 35 centímetros. Dice la pregunta, determinar la distancia vertical entre niveles de mercurio en ambas ramas, ¿ya? Bueno, jóvenes, entonces para resolver ese ejercicio lo vamos a hacer de la siguiente manera, ¿sí? Para empezar, voy a dibujar lo que es un tubo en U. Esperen un ratito, a ver, vamos a usar esto para hacer la gráfica. Ya, ahí está. Aquí vamos a dibujar un pequeño tubo en U de la siguiente manera. Ahí está. Va. Un segundito, se salió de la aplicación. Ahí está. Y aquí lo dibujamos de esa forma. ¿Sí? Pero un momentito. Uchacha. ¿Qué se hizo ahora? Ya, pero un momentito. No sé qué se hizo, Reina. Ya, ahora sí. Bueno, jóvenes, este sería más o menos un tubo en U. Ya, lo voy a hacer a mano nomás. Okay. Ahí está. Ahí está. ¿Ya? Bueno, este sería un tubo en U, joven. ¿Ya? La cuestión es que dice que tenía mercurio, ¿ya? En sus ramas, ¿no? Y si tenía mercurio, jóvenes, digamos, entonces fíjense, el mercurio hubiera estado al mismo nivel en ambas ramas. Eso es por efectos de tubos, de vasos comunicantes, ¿no es así? ¿Ya? Si yo tengo un solo líquido en ese recipiente, en ambas ramas, jóvenes, el nivel es el mismo, en ambas ramas. Pero ¿qué pasó después? Dice que se virtió agua, 60 centímetros de agua, ¿no es así? En una de las ramas. Entonces yo puedo escoger en esta rama o en esta otra rama, ¿no es así? ¿Ya? Y luego se echó 35 centímetros en otra rama, ¿ya? Bueno, entonces, jóvenes, esto lo voy a borrar, a ver. Vamos a ver qué es lo que pasa. En esta rama, yo voy a colocar que se echó agua. Y en esa otra rama, voy a colocar que se echó el otro líquido. Líquido L le voy a poner, LX. No sabemos qué líquido es, solamente nos dice que es otro líquido. ¿Ya? Ahora, a ver, atiendo. En este caso yo lo puedo dibujar de diferentes maneras, ¿sí? Yo por experiencia, yo ya sé que esta columna de este líquido, que tiene una densidad 6 veces mayor a la del agua y tiene una altura de 35 centímetros, ya, este líquido tiene mayor presión. Por lo tanto, al tener mayor presión, el mercurio que se encontraba aquí en ese recipiente va a estar más abajo. ¿A qué me refiero? Fíjense, a ver, atiendan. El mercurio, no se olviden que estaba al mismo nivel. Entonces, aquí yo voy a colocar el nivel del mercurio. Todo lo que está con amarillo es mercurio, jóvenes. ¿Sí? Todo esto es mercurio. Ahí está. ¿Sí? Todo eso es mercurio. Ahora, en ese recipiente hemos echado, ¿qué digo? Un líquido de 6, ¿ya? Entonces, jóvenes, en ese punto vamos a colocarlo de la siguiente manera. Fíjense, 35 centímetros, ¿no? Ah, no se nota ese color. A ver este. Creo que tampoco se nota. Ya, este otra vez. Ya. Bueno, jóvenes, entonces hemos echado 35 centímetros. Eso quiere decir, jóvenes, que la altura que tiene este líquido es 35 centímetros. ¿No es así? Ahora, en el otro lado, ¿qué hemos echado? En el otro lado hemos echado agua. ¿No es así? 60 centímetros. Por lo tanto, lo vamos a dibujar de esta forma. Vamos a hacer que llegue hasta el tope, ya. Ahí está. Desde aquí hasta aquí sabemos que son 60 centímetros. Ahora, la pregunta, ¿qué es lo que me pide? La pregunta me pide determinar la distancia vertical entre los niveles de mercurio en ambas ramas. Fíjense, aquí tengo un nivel de mercurio y aquí tengo otro nivel de mercurio. Entonces, la pregunta lo que me pide es calcular esa altura. Fíjense, a ver. Entonces, yo voy a trazar una línea imaginaria de esta manera. Obviamente lo hacen un poco más recto ustedes, ¿no? Ahí está. Esa es mi línea imaginaria. Por lo tanto, jóvenes, a mí me pide calcular esa altura. ¿Ya? Le vamos a llamar altura H nada más. ¿Sí? Altura H.
A este si quiere le pongamos nombre, va a ser altura 1 y a este si quieren le llamamos altura 2 y al otro solo h. ¿Está bien? Bueno, jóvenes, entonces, ¿cómo se resuelve este ejercicio? Cuando ustedes tienen tubos en U, ahora, siempre buscamos el contacto de líquidos que se encuentre más abajo. Aquí hay un contacto entre dos líquidos y aquí hay otro contacto entre dos líquidos. Aquí tenemos el contacto entre dos sustancias que sería el agua, perdón, que sería este líquido, con el aire. Aquí también, ¿no? O con la atmósfera. Sería el agua que está en contacto con la atmósfera. ¿Ya? Entonces ya les dije, encontramos el contacto de líquidos que se encuentre más abajo, que sería obviamente este. ¿Ya? Y en ese punto vamos a igualar las presiones. En este punto yo lo llamo el punto A y en este otro lado le vamos a llamar el punto B. La cuestión, jóvenes, es que en esos dos puntos vamos a hacer una sumatoria de presiones. Vamos a sumar todas las presiones que hay en el punto A y vamos a sumar todas las presiones que hay en el punto B. ¿Está bien? ¿Cuántas presiones tenemos en el punto A? Fíjense. Tenemos dos presiones. ¿Cuáles son esas dos presiones? En el punto A, siempre como el tubo en U está abierto, tenemos la presión atmosférica más la presión hidrostática de este líquido X, que no sabemos cómo se llama. ¿Sí? Entonces tenemos dos presiones, la de la atmosférica y tenemos la presión del líquido. Todo eso va a ser igual a, en el punto B, ¿cuántas presiones tenemos? A ver, chicos, ¿cuántas presiones hay en el punto B? ¿Cuántas presiones soporta el líquido? Perdón, el punto B. Exacto, lo que Tres. dijo su compañero, tres presiones. ¿Por qué? Porque soporta, el punto B soporta obviamente la presión atmosférica más la presión hidrostática, fíjense, de esta columna amarilla, y esta columna amarilla es mercurio, entonces colocamos mercurio, más la presión hidrostática de esta columna de aquí también, ¿no es así? Que sería el agua. Entonces tenemos tres presiones. Pero fíjense, la presión atmosférica cuando pase a este lado va a pasar como negativo. Y es obvio que estas dos se van a anular, ¿no? Se hacen cero. Se anulan las presiones atmosféricas. Bueno, jóvenes, entonces vamos a determinar ya de la siguiente manera. ¿A qué es igual la presión hidrostática? Primero lo voy a anotar bien. Aquí me quedaría entonces presión hidrostática del líquido X más la presión hidrostática del mercurio y más la presión hidrostática del agua, ¿no? Ahí está, presión hidrostática y aquí es agua. ¿Sí? De esa manera. Eso es lo que me sobra, ¿no? Bueno, jóvenes, entonces de ahí vamos a tratar de calcular la altura H, que es lo que me pide. Es lo único que me pide en este ejercicio, la altura H. ¿Sí? Bueno, jóvenes, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? ¿A qué es igual la presión hidrostática de los tres líquidos? Bueno, volvemos al formulario. Fíjense, aquí tenemos la fórmula de presión hidrostática. Esta es la presión, esta es la fórmula para cualquier líquido. Densidad, gravedad y altura. Bueno, volvemos aquí. Tenemos la presión hidrostática del líquido X, que sería igual a la densidad de ese líquido X por la gravedad y por la altura que tiene este líquido X, que sería altura 2. Entonces colocamos H2. Esto es igual a presión hidrostática, que sería igual a la densidad del mercurio por la gravedad y por la altura. ¿Qué altura tiene el mercurio? El mercurio tiene esta altura H. Por lo tanto, le dejamos H. Más densidad del agua por la gravedad y por la altura del agua. ¿Qué altura tiene el agua? Sería altura 2, H1. Ahora fíjense, si de este lado yo saco factor común la gravedad y lo paso a dividir la gravedad de este lado, se simplifica, ¿no? Por lo tanto, para ahorrarnos ese paso, directamente lo simplificamos. ¿Cuándo lo simplificamos, jóvenes? Simplificamos una variable cuando esa variable se repite en todos los miembros, ¿no es así? Como se ve aquí, se repite en cada una de estas, ¿ya? Entonces ahí se simplifica. Bueno, jóvenes, entonces lo que tengo que hacer es despejar H. Por lo tanto, esto tiene que pasar al otro lado, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Voy a tener la densidad de líquido X por la altura 2 menos la densidad del agua por la altura 1. Todo esto va a ser igual a la densidad del mercurio por H. Ahora, un factor muy importante es que nosotros tenemos que saber la densidad del mercurio y la densidad del agua. En el sistema sexagesimal, jóvenes, la densidad del mercurio es 13,6 gramos sobre centímetro cúbico. Y la densidad del agua en el sistema sexagesimal es 1 gramo sobre centímetro cúbico.
Si nosotros queremos esto en el sistema internacional, sería 13.600 la de mercurio, 13.600 kilogramos sobre metro cúbico, o del agua sería 1000. Ahí está. De esa manera, joven. ¿Sí? Bueno, chicos, entonces en este caso vamos a hacer lo siguiente. A ver. Vamos a calcular de la siguiente manera. De aquí yo tengo que despejar H, no se olviden. Entonces esta densidad de mercurio pasa a dividir, ¿no? Y le doy la vuelta a la ecuación. Por lo tanto, jóvenes, tendría que H es igual a la densidad de líquido X por la altura 2 menos la densidad del agua por la altura 1. Todo esto dividido entre la densidad del mercurio. Y ahora lo único que tenemos que hacer es reemplazar los datos. ¿Sí? ¿Cuánto vale la densidad del líquido X? Sabemos que vale 6. Entonces colocamos 6 gramos sobre centímetro cúbico por la altura 2. ¿Cuánto vale la altura 2? Aquí está, 35 centímetros. Menos la densidad del agua, que vale 1 gramo sobre centímetro cúbico. Todo esto por la altura 1. ¿Cuánto vale la altura 1? La altura 1 vale 60 centímetros. Aquí sería entonces 60 centímetros. Todo esto dividido entre ¿cuánto? Dividido entre 13,6 gramos sobre centímetro. Bueno, jóvenes, por favor, calculen cuánto sería el valor de H. Disculpe, auxiliar, tengo una pregunta. Dígame. Ahí donde despejó la densidad del agua, lo pasó con signo negativo y la altura 1 estaba multiplicando en el otro miembro, pero siguió multiplicando cuando lo cambió al primer miembro. ¿No debería dividir? ¿Que la altura 1? Sí. No. Pues fíjense, la densidad del agua con la altura 1 están multiplicando, no están sumando, ¿ya? Ahora, esto yo lo paso al otro lado como negativo, la multiplicación la paso como negativo al otro lado, ¿ya? Como negativo, ¿sí? No es que voy a separarlas, no, no se puede separar estas dos de aquí, ¿está bien? Estas dos se van juntas, de la mano al otro lado, como negativo las dos se van, ¿ya? Ah, ya está bien. Gracias, ya entendí, ya me di cuenta. Ya. ¿Cuánto sale? Calcule, por favor. Sabíamos que iban a pasar clases. 11,029. 11,02. Al final, a ver, verifiquen de nuevo, por favor. Verifiquen. 11,029. 11,029. 11,029. Eso sería en centímetros, ¿no es así? Bueno, jóvenes, de esa manera, entonces, vamos a tener ese valor para este ejercicio, ¿ya? ¿Hay alguien que tenga alguna duda, jóvenes? El resultado puede redondearse, ¿no? A 11,03, como dicen en el chat. ¿Está bien? O también es válido si le colocan 11, que por unas cuantos decimales no creo que les ponga mal el ingeniero. En realidad no les va a poner mal ya, si le ponen 11, que no es nada la diferencia. ¿Ya? ¿Hay alguien más que tenga alguna duda, jóvenes? ¿Hay alguien que quiera hacer alguna consulta? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Nadie? Ya. A ver, atienda una cosita más. He visto que muchos de sus compañeros estaban diciendo que tenían clases, ¿no ves? En este mismo horario. ¿Ya? No me acuerdo qué clases creo que dijeron qué clases tenían, pero ya bueno, no es relevante eso. Pero si no me equivoco era de química. Ya. A ver, atienda una cosa con respecto a eso. Jóvenes, no siempre como referencia el punto A, digamos. Respondiendo a su compañero, dice, ¿tomamos siempre como referencia el punto A? No. Pueden tomar como referencia el punto B, pero igual la cuestión que va a dar lo mismo. Lo que yo siempre lo que les estaba diciendo hace rato, es que tienen que tomar donde hay un contacto entre dos líquidos, entre dos fluidos, pero el contacto de líquidos que se encuentre más abajo. Fíjense, porque hay varios contactos entre fluidos. Aquí el agua entra en contacto con el aire. ¿No es así? Pero eso está muy arriba. Aquí tenemos otra vez ese líquido desconocido como también con el aire. Hay un contacto entre líquidos, entre fluidos. Aquí hay otro contacto entre fluidos que es entre el mercurio y el agua.
Y aquí tenemos otro contacto entre fluidos que es entre el mercurio y este otro líquido. Entonces, ¿cuál es el que yo tengo que tomar? Siempre voy a tomar el contacto de fluidos que se encuentre más abajo. ¿Ya? Este es el que está más arriba, ¿no? Este que está más o menos a la mitad, este también está a la mitad, y este es el que se encuentra más abajo. Y en función aquí, yo lo represento esto como un punto, ya sea el punto A o si quieren el punto 1. ¿No es así? Ahora, a partir de este contacto de líquido, yo trazo una regla, trazo una línea y corto en este lado, ¿sí? Y ese va a ser el punto 2 o el punto B. Ahora, en estos dos puntos, ya les comenté hace un momento, en estos dos puntos, las presiones sí o sí tienen que ser iguales, ¿sí? Sí o sí tienen que ser iguales. ¿Está bien? ¿Ya? En esos dos puntos. Por eso es que yo aquí hice una sumatoria de presiones en el punto A, porque dije que la sumatoria, todas las presiones que hay en el punto A es igual a todas las presiones que hay en el punto B, ¿ya? Porque en esos dos puntos las presiones son iguales. Por eso es que yo hice una sumatoria de presiones en ambos puntos, en A y en B, ¿ya? Ya saben, entonces. Ahora ya me olvidé qué les estaba por decir. Ah, sobre su choque de horarios y toda esa vaina, ¿no? A ver, atiendan jóvenes. ¿Saben cuál es espera un ratito, a ver. Vamos a pasar un rato la grabación. Dice de aquí, fíjense. Ya volví a grabar la clase. Vamos a volver a hacer un ejercicio de tubo en U. ¿Ya? En este caso, fíjense, tenemos 3 líquidos. O creo que 4. A ver, un tubo en U contiene 3 líquidos imisibles, como se indica en la figura. Las densidades de líquido A es de 0,8, de líquido B es de 1,2 gramos sobre centímetro cúbico. Dice calcular, inciso A, la densidad de líquido C y la presión manométrica en el punto P. ¿Ya? Este modelo de examen, jóvenes, o este ejercicio tenía una gráfica. No la dibujé porque no me dio el tiempo. Si me dan un minuto, ahorita lo graficamos. ¿Ya? Pero un cachito. Dibujando, ya lo pillé. Ya, entonces lo vamos a graficar, fíjense, de la siguiente manera. ¿Está bien? Voy a tratar de hacerlo a mano, ¿no? Porque el otro, hace rato, el cartoncito ese me estorbó más bien, en vez de ayudarme. Y no tengo una regla ahorita. Ya. Fíjense, a ver, vamos a tratar de dibujarlo. Vamos a hacer así, a ver. Ya, vamos a dibujarlo de esta manera. Ah, no se puede, ¿no? Ni modo. Lo voy a dibujar a mano alzada. Ya. Bueno, jóvenes, entonces, como les decía, tenemos este tubo en U de esta manera, a ver, ¿atienden? Ahí. Ahí. Luego aquí. Lo tenemos aquí. Tenemos esta rama aquí. Y luego tenemos esta otra rama por aquí. Ups. Ya. En esta pregunta, jóvenes, ya les dije, nos daba la gráfica. Ya, yo solamente estoy copiando lo que me dice la gráfica ahorita. ¿Sí? Entonces, para empezar, aquí ya me da los contactos de líquidos. ¿Sí? Me da lo siguiente, a ver, atienda. Un poquito. Me da el primer contacto entre líquidos, que está por aquí. Y en esta gráfica ya me da los puntos. Más o menos hasta ahí estaba en la gráfica. Ahorita me voy a fijar bien. A ver, sí, hasta ahí era. Ya. En la pregunta me indica lo siguiente. A ver, a ver, a ver. Y encima de eso me da otro líquido. Aquí sí, fíjense. Pero de entradita ya me dice que este es el líquido A. Este de aquí es el líquido B. ¿Ya? Y a ver, y ese de aquí es el líquido C. El que voy a dibujar ahorita. Ese de aquí es el líquido C. ¿Ya? Y en esta pregunta ya me da la línea de referencia. Así, esta línea, ¿no? Que yo lo dibujé. En esta otra pregunta ya me la da. A ver. Sí, ya me lo da ya. Ya, me indica lo siguiente.
Espera un ratito. Ya, me indica que este de aquí, jóvenes, es el punto P. Y me trazo una línea imaginaria, lo hace con otro color para que se note. Me trazo una línea imaginaria de esta manera. Y aquí me indica que es el punto... no se nota. Le vamos a llamar punto... cualquier punto, ¿ya? Punto A, digamos. No, mejor no, porque ya tenemos el coso. ¿Cómo se llama? Líquido A. Vamos a llamar punto Q, porque parece una O en la gráfica, ¿ya? Bueno, la cuestión es que, jóvenes, después de eso me da esta altura. A ver, me dice que es 18 centímetros. También me da esta otra altura, que me indica que es igual a 20 centímetros. Y me da la última altura, que me indica que son 10 centímetros. Bueno, mi gráfica está mal, ¿no? Pero no importa. ¿Sí? Esta columna debería ser más grande que esta otra, ¿no? Pero ya, no hay problema. Entonces, de esa manera, jóvenes, ya, la pregunta me dice lo siguiente, fíjense, ya me da la densidad del líquido A, que es 0,8, también me da la densidad de B, que es 1,2, y lo que me pide calcular es la densidad de C, ¿no es así? No sabemos el valor de la densidad de este punto, de este líquido, ¿no es así? No sabemos su densidad. Entonces, eso es lo que tenemos que calcular. Ya. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer siempre una igualdad de presiones, ¿sí? Por lo tanto, jóvenes, aquí vamos a colocar que la sumatoria de las presiones en el punto P va a ser igual a la sumatoria de las presiones en el punto Q, ¿no es así? ¿Cuántas presiones soporta el punto P, jóvenes? Este es el punto P. ¿Cuántas presiones va a soportar? 3. 3. 3, ¿no es así? ¿Ya? Soporta la presión atmosférica más la presión hidrostática del líquido A y más la presión hidrostática del líquido C. Y el punto Q, ¿cuántas presiones soporta? 2. 2. 2. Solo la presión atmosférica más la presión hidrostática del líquido B, ¿no? ¿Sí? Bueno, ya sabemos que las presiones atmosféricas se anulan, ¿no es así? Entonces aquí sería igual la presión hidrostática del líquido A. Obviamente que va a ser igual a la densidad de A por la gravedad y por la altura que tiene el líquido A. Más presión hidrostática del líquido C es igual a la densidad de C por la gravedad y por la altura que tiene C. Todo esto va a ser igual a la densidad de B por la gravedad y por la altura que tiene B. ¿No es así? Otra vez la gravedad se repite en todos los miembros, por lo tanto la gravedad se simplifica, se va. No se hace cero, ¿no? No es como arriba. Arriba las presiones se anulan. Aquí la gravedad se simplifica, no se anula. ¿Ya? Por lo tanto, jóvenes, ¿qué me quedaría? Me quedaría que la densidad de A por la altura de A más la densidad de C por la altura de C es igual a la densidad de B por la altura de B. ¿Qué es lo que yo tengo que calcular? Yo tengo que calcular, jóvenes, la densidad de C. Por lo tanto, aquí despejamos la densidad de C. Densidad de C por altura de C va a ser igual a la densidad de B por la altura de B. Ahora, este de aquí es positivo, pasa al otro lado como negativo, ¿no? Menos la densidad de A por la altura de A. Todo esto va a ser igual a, ahora yo puedo despejar la densidad de C. Esta altura está multiplicando, pasa al otro lado a dividir, ¿no es así? Por lo tanto, la densidad de C va a ser igual a la densidad de B por la altura de B menos la densidad de A por la altura de A. Todo esto dividido entre la altura de C. Bueno, jóvenes, entonces aquí, ahora lo único que tenemos que hacer es reemplazar. La densidad de B, ¿cuánto vale? 1,22. Bueno, perdón, 1,2, ¿no es así? Gramos sobre centímetro cúbico. Por la altura de B. ¿Cuánto vale la altura de B? Este es B, ¿no? Este es el líquido B y esta es su altura, ¿no? 18 centímetros vale entonces. Anotamos. Menos ahora. La densidad de A. Sabemos que vale 0,8. Todo eso por la densidad de A, por la altura de A. Aquí está la altura de A, que sabemos que es 20. Todo esto dividido entre la altura de C. ¿Cuánto vale la altura de C? 10 centímetros.
Listo, jóvenes. Díganme, por favor, ¿cuánto sería la altura de C? 0,56 me suena. 0,56. 56. ¿Todo les sale lo mismo, jóvenes? Sí. Bueno, Sí, está entonces, bien. chicos, esa sería la respuesta Sí, está para bien. este ejercicio. ¿Ya? Esa sería la respuesta, jóvenes, para este ejercicio de aquí. ¿Hay alguien que tenga alguna duda, jóvenes? ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? Disculpa, ¿cómo sacaste los 10 centímetros Todos esos en la datos, gráfica? lo que están con verde, los 10 centímetros, los 20 centímetros, los 18 centímetros, me lo da en el examen. ¿Ya? Este es un modelo de examen. ¿Sí? Eso fue lo que les dije. Este dato y este dato me lo da en el examen. ¿Ya? Por si acaso yo no lo estoy calculando ni nada. Los 18, los 20 y los 10 centímetros estaban en el examen. Porque el examen tiene una gráfica. Ah, porque aquí fíjense, la pregunta dice, ¿no? Tres líquidos admisibles, ¿cómo se indica en la figura? O sea que el examen tenía una figura y esta era su figura, ¿ya? O su gráfica. ¿Está bien? ¿Alguien más que tenga alguna duda? ¿Alguna consulta? Escucho, ¿por qué no dicen que se había desactivado mi micrófono? Yo estaba hablando todavía. Ya. Pasemos a la siguiente, a ver. A ver. Listo. Bueno, jóvenes, ahora vamos a hacer este otro ejercicio que es de la prensa hidráulica. Ya. Vamos a hacerlo rapidito, rapidito, rapidito. Fíjense, en esta pregunta me da lo siguiente. Una prensa hidráulica tiene diámetro de 30 centímetros en la parte ancha. En la parte ancha, ¿ya? Entonces, para no estar graficándolo de nuevo, nos vamos a enfocar en la gráfica que teníamos de la prensa hidráulica aquí. Esta es la parte ancha, punto 2. Parte angosta, punto 1, ¿ya? Tienen que tener cuidado ahí, porque a veces en el examen les pueden dar la gráfica al revés, ¿no? Entonces, al revés sería, la parte ancha sería el punto 1, la parte angosta el punto 2, ya, ¿no? Dependiendo de ustedes, ¿no? Ustedes van a definir esos puntos. Ya, en función a esa gráfica, entonces voy a anotar los datos aquí. Como me da el diámetro de la parte ancha aquí, fíjense, me dice que el diámetro, una prensa hidráulica tiene un diámetro de 30 centímetros en la parte ancha. Por lo tanto, yo voy a anotarlo eso como dato, el diámetro 2, porque es en la parte ancha es el punto 2, ¿sí? 30 centímetros. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Y debo aplicar en la parte angosta una fuerza. Entonces, si en la parte angosta estoy aplicando una fuerza de 1000 newton, la fuerza sería fuerza 1, porque es en la parte angosta. 1000 newton. ¿No es así? Mejor lo grafico para que se den cuenta. Vamos a hacer medio chiquito nomás. Ahí está. Si se dan cuenta, la prensa hidráulica tiene la forma más que todo de un tubo en U. Ahí está, jóvenes. Pistón angosto. Y aquí tenemos pistón ancho. Aquí ya me da el diámetro 2. Ahora me dice que se aplica una fuerza en la parte angosta. Fuerza 1, 1000 newtons, ¿así? Eso es lo que me indica, ¿no? En la parte angosta, y debe aplicar en la parte angosta una fuerza de 1000 newtons. Cuando el pistón angosto baja 30 centímetros, me está dando una altura. ¿Sí? Eso quiere decir que el pistón angosto ahora está por aquí. Me da esta altura H1, que es igual a 30 centímetros. ¿Sí? Cuando el pistón angosto baja 30 centímetros, el pistón ancho sube 10 centímetros. Ah, ya me da más datos todavía. Dibujamos el pistón ancho. ¿Sí? Y bueno, a ver, aquí un ratito. Aquí voy a borrar esto. Bueno, entonces me da esta altura, ¿no? Que es la altura 2, que es igual a 10 centímetros. A ver, creo que me estoy tacañando un poco con el tamaño de la letra. Voy a hacer un poquito más grande.
Ahí está, este sería H2 que vale 10 centímetros, ¿no? Sí, 10 centímetros. Ahí está, jóvenes. ¿Ya? Entonces, de esta manera, chicos, vamos a tratar de calcular lo que me pide la pregunta. Calcular el diámetro del pistón ancho. Dice. Que aquí se debe equivocar. Aquí debe pedir el diámetro del pistón angosto. ¿No es así? Lo que me pide debe ser el diámetro 1. Bueno, yo lo copié tal como estaba en el examen. Ya, en el examen estaba mal planteado. Pero es obvio que me pide que quiere que calculemos el diámetro del pistón angosto, ¿no es así? ¿Ya? Eso sería el inciso A. Entonces, jóvenes, en el inciso A, yo lo voy a calcular de la siguiente manera. Vamos a usar la fórmula de área 1 por altura 1, que es igual a la área 2 por la altura 2. Esta ecuación vamos a utilizar, que es una de las fórmulas que ya les he dado en su formulario, ¿no? Aquí, en el principio de Pascal. Área 1 es igual, área 1 por altura 1 es igual al área 2 por altura 2. Uy. Ya, entonces de esa manera vamos a calcularlo, el diámetro, ¿ya? Entonces fíjense, de aquí, de esta fórmula, yo tendría que despejar el área 1, ¿ya? Pero antes de despejar, habíamos quedado que estos eran cilindros, ¿no es así? Y un cilindro, jóvenes, en las partes superior y en la parte inferior, tiene una figura geométrica de una circunferencia. Por lo tanto, estas áreas, ¿a qué se refieren? Se refieren al área de las circunferencias. Por lo tanto, el área 1 sería igual a pi cuartos por el diámetro 1 al cuadrado y por la altura. Eso sería el área 1. Y el área 2 sería la misma forma. Pi cuartos por el diámetro 2 al cuadrado y por la altura 2. ¿Ya? Entonces, fíjense, pi cuarto con pi cuarto se simplifican. ¿No es así? Y despejamos el diámetro 1. Por lo tanto, jóvenes, el diámetro 1 elevado al cuadrado es igual al diámetro 2 al cuadrado por la altura 2. Ahora, esta altura 1 pasa al otro lado a dividir, ¿no? Para deshacerme de ese cuadrado, aplicamos raíz cuadrada. ¿Listo? Por lo tanto, jóvenes, el diámetro 1 va a ser igual a, fíjense, el diámetro 2, que vale 30 centímetros, elevado al cuadrado, no se olviden. Aquí va a ser 30 al cuadrado. ¿No es así? ¿Por cuánto? Por la altura 2. Sabemos que vale 30 centímetros, no, 10 centímetros vale la altura 2. Todo esto dividido entre la altura 1, que sabemos que vale 30 centímetros. ¿Ya? Bueno, jóvenes, me falta la raíz cuadrada, ¿no? ¿Cuánto sería el diámetro 1? ¿A cuánto le sale? ¿15, algo, 16, algo? ¿Cuánto sale? 14, algo. Algo más. 17,32. 17,32. 17, 32. obviamente me queda en centímetros, ¿no es así? ¿Por qué me queda en centímetros? Porque fíjense, centímetro con centímetro se anulan. ¿Qué me va a quedar? 300 centímetros al cuadrado. Centímetro cuadrado. Cuando yo le saque la raíz cuadrada, solo me va a quedar centímetro. Bueno, jóvenes, eso sería el inciso A. ¿Ya? Vamos a hacer el inciso B. ¿Qué me pide el inciso B? Espera un momentito. El inciso B, jóvenes, me pide lo siguiente. A ver, vamos a anotar. El inciso B, chache, otra vez. Ya. El inciso B me pide la fuerza que puede levantar el pistón ancho, dice, ¿no? Bueno, para eso voy a usar la otra fórmula, que es fuerza 1 sobre área 2. Y eso es igual a fuerza 2 sobre área 2. Escuchen los números. Ya, aquí me equivoqué, ¿no? Aquí les dije área 2, pero es área 1. ¿Listo? Fíjense, ya tenemos los datos. Tenemos fuerza 1, tenemos el diámetro 1, tenemos el diámetro 2. Por lo tanto, podemos calcular la fuerza 2. Así que despejamos.
Fuerza Disculpe, ¿qué 2. inciso? Disculpe, no lo escuché bien. ¿Qué inciso está haciendo? El B. Ah, la presión dice, ¿no? Ya, perdón. Dice la presión, jóvenes. Ya, entonces la presión. Ya les dije que la presión en el punto 1 y en el punto 2 tienen que ser iguales, pero ahorita para calcular la presión yo solamente tengo los datos del punto 1. Tengo el área 1 y tengo la fuerza 1, no tengo fuerza 2, ¿no es así? Bueno, jóvenes, entonces de esta manera yo voy a calcular la presión. ¿Ya? Esperen un momentito, jóvenes, estoy recibiendo una llamada ahorita con... Bueno, continuamos, jóvenes. Ay, caramba. Ya, calculamos la presión entonces, fíjense. Entonces, colocamos presión 1 es igual a la fuerza 1 dividido entre el área 1. Sabemos que el área 1 es pi cuartos por el diámetro 1 elevado al cuadrado. Ahora sí reemplazamos los datos. Fuerza 1 va a ser igual a 1000 newton, que es un dato que me da. Aquí sería pi cuartos entonces por el diámetro 1. El diámetro 1, ¿cuánto hemos calculado? Aquí está en centímetros. Nosotros lo vamos a colocar en metros. ¿Ya? Es 0,1732 metros elevado al cuadrado. Entonces, jóvenes, ¿cuánto sería la presión 1? Calcúlenlo, por favor. ¿Cuánto sería, jóvenes? No sería 17.32. A ver, solo 17.32 sin el coma, sin el cero por delante. No. Metro. Un metro tiene 100 centímetros. Si esto lo convierten a metros, sería 0,1732 centímetros. ¿Ya? Si quieren, verifíquenlo. A ver. ¿Ya cuánto le salió la presión? ¿Alguien lo pudo calcular? Nadie. A mí me salió 42.443.80. 42,000, de nuevo. 42.443.80. 81 redondos. Ya, no hay problema. Fíjense, por eso lo convertí a metros, ¿no? Porque ustedes saben que la presión se mide en newton sobre metro cuadrado. Aquí entonces metro elevado al cuadrado, ¿no es así? Por eso lo convertimos. Tiene que estar en el sistema internacional, no se olviden. ¿Alguien más puede verificar ese resultado? ¿A todos les salió lo mismo? Sí, sale eso. A mí me sale eso. Ya. Bueno, jóvenes, de esa manera entonces vamos a calcular lo que es la presión en ese punto. Ese sería el inciso B. Ahora el inciso C es mucho más sencillo, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué me pide el inciso C? En el inciso C me pide... hay otra compañera que dice que le sale diferente. ¿Calcularon bien? Ahí yo voy a calcular. Está bien. ¿Sí? 4 por 1000 dividido entre pi por 0, 0, al cuadrado. Sí, está bien. Ese resultado está bien, jóvenes. Verifíquenlo los que les salió un poco diferente. Sí, está bien, solo que es que no vi bien y me faltó dividirlo entre 4. Ya, no hay problema. Bueno, jóvenes, entonces resolveremos este otro, el inciso C, donde me dice la fuerza que se puede levantar en el pistón ancho. Ah, y luego falta el D, ¿no? Ya. Si yo quiero calcular la fuerza 2, entonces fíjense, nosotros sabemos que la presión 1 es igual a la presión 2. La presión 2 es igual a la fuerza 2 sobre el área 2. ¿No es así? Eso quiere decir que si la presión 1 es igual a la presión 2, ya tengo la presión 2.
Ya tengo este valor, ya tengo presión 2, tengo el área 2, lo que no tengo es la fuerza 2, ¿no es así? Entonces despejamos y calculamos la fuerza 2. Fuerza 2 va a ser igual a la presión 2 por el área 2. Porque estoy despejando la fuerza, este está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar, ¿no? Entonces, continuamos. Nosotros sabemos que la presión 2, su valor, ya sabemos su valor, pero el área 2 sería igual a pi cuartos por el diámetro 2 elevado al cuadrado. Ahora sí reemplazamos. La presión 2, como es igual a la presión 1, sabemos que es igual a 42.443,8 newton sobre metro cuadrado. Por, aquí va a ser pi cuartos por el diámetro 2 elevado al cuadrado, que sabemos que el diámetro 2, ¿a cuánto es igual? A 30 centímetros. Pero eso tiene que estar en metro, no se olviden. Al cuadrado. ¿Por qué metro al cuadrado? ¿Por qué metro? Porque fíjense, metro elevado al cuadrado, entonces esto va a ser metro cuadrado y metro cuadrado se simplifica y me va a quedar en newton. Y ustedes saben que la fuerza se mide en newton. ¿Ya? ¿Cuánto sería, jóvenes? Calcúlenlo. Me salió 3.000,18. 3.000 18. newton. Verifiquen los demás, por favor, si está correcta la respuesta. Sale eso. Sí, es correcto. Sale eso. Redondeado, Belleza. pero 18. Bueno, ahora vamos a hacer el inciso C. Perdón, el D. La pregunta dice, ¿cuántas veces es mayor la fuerza en el pistón ancho? Bueno, es fácil, ¿no? Fíjense, es 3 veces mayor nada más. Pero ¿cómo yo voy a calcular esa relación? ¿Sí? ¿Cómo calculamos la relación? ¿Ya? Nosotros necesitamos saber cuántas veces es mayor la fuerza, ¿no es así? La fuerza 2 con respecto a la fuerza 1. Entonces, jóvenes, para eso no se hace una fórmula, simplemente, se hace una relación de las dos fuerzas, ¿ya? Pero un ratito se me salió de la aplicación, estoy volviendo a entrar. Ya. A ver, aquí tengo que darle X. Entonces lo que tenemos que hacer, jóvenes, simplemente es lo siguiente, ¿ya? Vamos a hacer como les dije, una relación. ¿Y qué significa una relación? ¿Ya? En la relación, jóvenes, de dos magnitudes o de dos variables, como en este caso, vamos a colocarlo, lo vamos a notar de la siguiente manera. ¿Sí? ¿Quieres saber cuántas veces es mayor, no es así? ¿Sí? ¿Quieres saber cuántas veces es mayor? ¿Ya? Por lo tanto, fíjense, voy a hacerlo de la siguiente manera. Voy a relacionar, caramba, no sé qué hice. Pero un rato, no sé qué pasó. A ver, ¿qué fue lo que pasó? Pero un momentito, vamos a dar control Z. Ya está, ya. Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una relación. Una relación, jóvenes, simplemente significa que tengo que dividir las dos variables que me piden, ¿ya? Por ejemplo, la fuerza 2 sobre la fuerza 1. En este caso, siempre yo tengo que poner la mayor de estas dos variables, la mayor tiene que ir arriba, ¿ya? Aquí básicamente la fuerza 2 es 3.000 nada más, ¿sí? Básicamente es 3.000, ¿ya? Por lo tanto, la fuerza 2 sobre la fuerza 1, entonces aquí sabemos que es 3.000,18. Ya les dije que es básicamente 3.000, pero bueno, igual lo colocamos de esa manera. Dividido entre 1.000, ¿no ve? 1.000 newtons, ¿sí? Solamente hacemos eso, una división. Eso es una relación. Divido las dos variables las dos variables de interés. Fuerza 2 sobre fuerza 1. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto sería, por favor, jóvenes, calcúlenlo? $3.000. A ver, 3 nomás sería, ¿no? Entonces, la fuerza 2 sobre la fuerza 1 sería igual a 3, ¿no es así? Ahora, si yo lo despejo a la fuerza 2 dividido, perdón, fuerza 2 igual a, esa fuerza 1 pasa al otro lado a multiplicar, sería 3
por la fuerza 1. Eso quiere decir que la fuerza 2 es 3 veces mayor a la fuerza 1. ¿Está bien? 3 veces mayor a la fuerza 1. Eso sería, jóvenes, de esta manera. ¿Ya? ¿Hay alguien que tenga dudas con respecto a este ejercicio? Yo tengo una duda, o bueno, aclarar la duda, esto en el inciso C. En la Ya. presión 2 lo puso, la presión 1 es por lo que la presión es igual a la presión 1 es igual a la presión 2. Sí, ¿se acuerdan que aquí cuando les di las fórmulas, fíjense, les dije que las presiones en el principio de Pascal son iguales en todos los puntos? Entonces yo no me voy a enfocar en todos los puntos, así que solamente me enfoco en 2 puntos, en el punto donde está el pistón pequeño y en el punto donde está el pistón ancho. Y como les dije que todo ese enunciado de Pascal decía que la presión es constante, ya, obviamente dice que la presión 1 y la presión 2 son iguales. Por eso que aquí en este ejercicio yo lo resolví de esa manera, que la presión 1 y la presión 2 eran iguales. ¿Ya? ¿Hay alguien más que tenga alguna duda? Yo tengo una observación, auxiliar. Dígame. En el inciso A dice calcular el diámetro del pistón ancho, pero el pistón ancho nos había dado al inicio del ejercicio. Claro, por Es eso un les error. dije, en la pregunta debe ser que es un error, ¿ya? Entonces yo lo copié tal y como estaba en el examen, pero aquí lo vamos a cambiar, a ver dónde está, aquí, ¿ya? Lo vamos a corregir eso, ¿sí? Pues en realidad ni siquiera lo transcribí, solamente le agarré, lo copié y lo pegué nada más, ni siquiera lo leí tampoco, ¿ya? ¿Ya? Ahí está. Bueno, jóvenes, entonces por hoy día yo creo que eso va a ser todo. Ya, para que vayan a descansar, ya les he dado las fórmulas. Y aparte, lo que pasa es que quiero acabar un poquito más temprano porque tengo clases más ratito con los de Física 1 y quiero preparar mi material, no lo había preparado. Ya, lo vamos a dejar aquí, jóvenes. La siguiente clase ya vamos a entrar con más fuerza, vamos a hacer más ejercicios, ¿está bien? ¿Ya? Está bien. Listo. Gracias. Bueno, jóvenes, nos vemos. Hasta luego, se cuidan. Hasta luego. Hasta luego, chao, chao. Auxiliar. Hasta luego, gracias, auxiliar. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, auxiliar.